Etorri ona, hiru. Etorri. Ondoa. Gustoko lezkit mundu hobe bat lortzea, mundu justoago bat, mundu batez ere ahulenak eta beharrizen handienak dituztenak hobeto bizitzea. Eta horretarako danok ipini ahal dugu gure apurtxoa hori lortzeko. Pertsona nagusiok denbora daukagu eta osasuna badaukagu behintzat, gure parte hartze aktiboa. Eragileak izan behar gara, ez bakarrik partaideak, eragileak, egin behar ditugu gauzak. Tuve un accidente, hasta entonces era una persona muy activa, muy deportista, pero a raíz de dicho accidente pues me di cuenta de lo difícil que es vivir con discapacidad. Me di cuenta de todos los obstáculos que hay en el entorno y de los que antes no era consciente. Y cuando surgió el proyecto de Lagun Koia, entré solamente para trabajar en el tema de la accesibilidad, pero al estar en el grupo, conocer más gente con otras problemáticas, pues me di cuenta de que el tema del envejecimiento, en el tema de la soledad, y hay un montón de temas en los que anteriormente pues que ni me las planteaba. Pero desde que entré a Lagun Koia, al estar en grupo y al conocer a otras personas, pues me sensibilicé con esas cosas también. Yo lo tengo muy claro que para conseguir las cosas hay que luchar y hay que pelear, a pesar de que tengamos los derechos y todo lo que tú quieras. Insistir, insistir. En Lagun Koia nuestra función es eso, que las personas mayores del pueblo se involucren en el pueblo buscando el bienestar de todos. Lo mismo los peques, que los de media edad, que los más mayores, que todos. Y estando así todos juntos, pues el pueblo funciona mucho mejor. Por supuesto que para hacer las cosas, lo primero tiene que haber un motor para poder agruparnos, dialogar, hablar. Hombre, porque una persona sola en este mundo poco puede hacer. Jubilauna zenetik, ni nau herriko elkartien, eskualdeko elkartiekin, nagusiaken, bizkaien eta nagusien kontseiluen. Eta nahi dutena egin eta egiten dutena bebai pentsatzen dut dala hor zubilan bat. Han arek egiten dabena, ekarri neure herrire eta eskualdera, eta hor danon arte eskualdien informa egiten direz. Buenos días. Hoy, de todas maneras, pues vamos a mirar un poco qué es lo que llevamos el otro día al pleno del Consejo, ¿verdad, Manuel? A propuesta nuestra, nuestro lantalde va a ser Lagun Koia Lantaldea. Su función es promover la participación social de las personas mayores y promover medidas sociales tendientes a un mayor bienestar de las personas mayores. Lagun Koia proiektuek aukeri emoten dozku, guk hitz egiteko, guk berba egiteko, gure begiradatik gauzak aztertzeko. Herrian dauzkagun beharrizanak edo zerbitzuen faltak edo harremanetan ze falta aurkitzen dugun, hori gure begiradatik esateko aukera emoten dozku. El transporte es uno de los aspectos a diagnosticar, a trabajar dentro del proyecto Lagun Koia. Herrietan eta batez be, herri txikietan oso garrantzitsua da danok elkarlanien batera egotie. Danok gauzak elkarregaz egitzie. Horrezek egingo dauzku herri kohesionau bat, herri batuago bat eitzie.
En Lagunkoia, pues a mí lo que me ha valido es sobre todo para el tema de conocerme a mí mismo, sobre todo el tema de la soledad. O sea, yo vivo solo, entonces la actividad esta de Pasira no es otra cosa que una especie de excusa para que la gente que acude ahí socialice con otra gente. Aquí tenemos el parque biosaludable. Y epa, con tu poligui. Mira cómo meneo las piernas. Merche, mira, Bechu, mira cómo está esto. Pues vale, eso hay que avisar. Esto está roto, Eso espérate, hay que arreglarlo. que tenemos que avisar que está roto. Si no te implicas, evidentemente no te van a solucionar los problemas. O sea, a ver cómo hacemos esto, cómo solucionamos esto. Eso es, para mí es política. Y entonces la responsabilidad también la tenemos los ciudadanos. El mundo evidentemente no está diseñado para todas las personas y lo que intentamos es desde Lagunkoia que todo el pueblo se sensibilice, para que todo el pueblo sea más amigable, sea más sensible y podamos disfrutarlo como las demás personas. Por ejemplo, este rebaje está perfecto, está a cota cero. Claro, este sí. Está a cota cero. Entonces ese rebaje está de película. Y el paso de cebra este también está Este muy también bien. está bien. Perfecto. Claro. Oye, Miquel, otra cosa que hemos logrado de Lagunkoia son los contenedores sí. accesibles. Lagunkoia a base de Sí, insistir. bueno, la cuestión era darle a esta manilla, coges la basura, pum, la depositas ahí y ya está. Sencillo. Lo que yo intento es ser útil para el resto de las personas. También considero que lo que yo pueda conseguir en cuanto a temas de accesibilidad repercute en otras personas que también están en silla de ruedas, con lo cual el que estas personas estén bien, pues repercute también positivamente en mi persona. Hola chicos. Vaya éxito lo del otro día, ¿eh? Ya lo creía que sí. ¿Nos salió? ¿Cómo estáis luchando en el Consejo de Mayores? Hombre, de algo sirve. Les trae todos los días pelea que se A pelea. ver si conseguís ahora lo del tren, a ver que nos ponga accesibilidad Bueno, sí. directo al tren, ¿eh? Se intentará. Que ahora me hayan dado esta oportunidad de estar en el Consejo, para mí ha sido un despertar social. El ir al Consejo de Mayores y juntarnos allí, el decir cómo lo vamos a hacer, y eso, que yo tampoco era de las personas que hablaba mucho, solamente hacía escuchar. Hasta que me he convencido que efectivamente el estar en un grupo, que ya hablas, dialogas, y cada uno da una opinión, y uno dice una cosa, otro dice otra, pues es que te enriquece mogollón. Bueno, ¿estáis preparados? Sí. Título de la canción, Guapa Señorita. A raíz de que me gusta el baile, porque en el Consejo, pues eso, a quien le gusta hacer las excursiones, que es encantador, el Cineforum, encantador, el que hace lo de la cultura, pues todos. Bueno, pues yo solamente pedí que me darían baile una vez al mes. Y fue una sorpresa porque me lo concedieron. Nos lo concedieron a todos, no a mí, vamos, a todos, pero yo fui la que peleé por ello. Y ahí estamos, pues eso, pues la gente se lo pasa súper bien, ahí estamos mucha gente, que hace mucho grupo. Yo quiero que la gente se lo pase bien. La mayor satisfacción que tengo es que los que tengo alrededor estén felices y se lo pasen bien. Poztekoa, ez? Kilometroak esan nahi duen guztiarekin, kanta hori ere jarriko dugu, eta nola ez, gure ikastolako kanta berezia daukagu, eta hori ere bai. Olako xeka hartoi bat, hau da patroi, bai? Eta zue jungo zeuen telan ipiniko zue eta markaten. Eta gero ebaitzen, bai? Orduan gaurko biharrara, olantxenik ipini gainin eta markaten jutite ebaitzi, bale? Guk egiten duguna, ez da bakarrik guretzako izango. Beti da komunitate osoarentzako, herri osoarentzako. Bueno, eta ganera, hori, ikusten dugu, danok elkarregaz lan eitzen badugu, nagusi gazte ume, hori dala, bizitasune emotzen dutzona, eta herri bizi bat dala. Txikiak, handiagoak, handienak, danok elkarrekin landu behar dugu herria eta komunitatea. Amaleti! Naiz ondo ibili, Iru, golkua bete diru. Lau, sardina bakalau.
Después de lo que hemos estado hablando y lo que hemos visto y todo esto, ¿vosotros qué cambiaríais? ¿O qué veis que está mal? Yo, para mí, esos pasos muchos están muy malos. Sí, así sí. Sí. Que hay muchos agujeros. Las escaleras que bajan del barrio nuestro hasta la Icastola, hay muchos bordes, tienen las piedras sueltas, entonces tienes que andar mirando dónde pisas porque bailas. Lo que también es verdad es que queda mucho por hacer todavía. Lo que no podemos esperar es que la administración te lo haga todo sin que se lo reclames. Todos tenemos que estar sensibilizados de que hay problemas y de que entre todos pues vamos a ir solucionándolos. Egunon. Reklamazioa jartzea gatoz. Bai? Orduan, a ber, ze papel o ze bete berdeun? Bai, eskari, hori da, bai, eskari, hau beste goz bada. Yo cuando me integré en este proyecto, lo que me di cuenta es que yo antes estaba solo protestando y ahora estamos en grupo. Y la fuerza que se puede hacer en grupo es mucho mayor que lo que hace evidentemente una persona sola. Oso ondo, eskerrik asko. Venga, agur. Emakumeen ahotsa nagusituko balitza, ez genuke sufrituko hainbat gerraren desditza. Las actividades es lo que une, para mí, que estemos todos y que todo se comparte y con todo se habla. Te hablas con todos del pueblo, porque allí estamos muchas asociaciones, que es lo chulo, ¿no? Todos unidos, vamos, es que tú sabes lo que es cuando vamos allá al teatro, que nos cambiamos, que uno dice una cosa, otro dice la otra, es que es una gozada, es una gozada. Pero, ¿y si nos matamos? Si nos matamos, que sea después de haber escrito. De acuerdo, una tregua. Es hora de vivir. Yo siempre he sido así, siempre me gusta estar con la gente, ¿eh? Para mí ha sido la segunda juventud, porque cuando tenía la edad de la juventud, pues no tenía tiempo por mis circunstancias. Y ahora que tengo tiempo y muchísimas ganas de hacer cosas, pues para mí es lo más. Neskak! Ei, hemen atorneu be, Txaron apurtxu baten. Hola, Maite. Bagoiez, gaur ban atorneu be, Sasoi izien da, Ah, bai, behitu, gaur maiz oltxu be, bai? Maiz oltxu be, gaur puntual. Hombre. Bai. Lagunkoitasuna egunero landu behar dugun gauza bat da, egunero. Gure lagunekin paseoan goazenean, alboko etxekoari bizita egiten diogunean, alboko etxekoari gatza eskatzen diogunean, momentu guzti horietan lagunkoitasuna sortzen gaude. Bueno, gure bizitzan merezi duen bakarretariko gauza bat da, hori, harreman onak izatea alboan ditugun guztiekin. Mucho hiel. Bai, hortxe jarria, bai. Epa, bai, oide. Vale, mila esker, Venga, bai, aio, bai. Desde el momento en que entré en la Lagunkoia ya empecé a hacer grupo con ellos y al final descubrimos que tenemos muchas cosas en común. Y el tener todas estas cosas en común pues nos hace comunidad. Al final enriquecen a la persona. A mí por lo menos, a mí me han enriquecido mucho y he aprendido un montón desde que estoy ahí en la Lagunkoia. Bueno, el hacer las cosas juntos sí que hace que nos cuidemos más, sí. El estar en sitios así, que somos muchos y que hay gente que igual no lo has visto más que 2 veces, pero bueno, luego, no sé, te ilumina la bombilla y dices, me voy a preocupar un poco, que quizás la pueda ayudar. Porque sí, es así, que nos cuidamos los unos a los otros y estamos todos más amigos y más amigables y mejor. Eta, bueno, gure komunitatean parte hartu behar dugu, eta niretzako barrutik irtetzen jat hori. Egia da, nik bakarrik ez dudala ezer egiten, eta ez dut nahi ere ezer egin bakarrik. Ni danetarako behar dut jendea. Hemen ez dago nik hitza. Nik barik guk izan behar du. Guk egiten ditugu gauzak. Elkarlanean, albokoarekin. Eta alboko beharrizenekin eta alboko ikuspegitik danon artean.